Vi el pecado trepar los muros de Jerusalén y no podía quedarme callado. Vi la oscuridad avanzar como sombra al atardecer, lenta pero implacable, trepando los muros sagrados de Jerusalén como hiedra venenosa. El incienso subía en el templo, pero no era aroma de adoración, era rutina vacía. Los cantos sonaban fuertes, pero sus corazones estaban lejos. Las plazas se llenaban de ruido y comercio, pero nadie hablaba del Altísimo. Los líderes sonreían mientras la justicia era vendida en cada esquina. Y yo miraba en silencio, pero no por mucho, porque algo en mí se quebró. No podía soportar ver cómo mi pueblo se hundía en una falsa paz, mientras el juicio se acercaba como una tormenta. Había visto la luz una vez, y ahora no podía ignorar la sombra. Algo dentro de mí gritaba, habla, Semayas. Habla ahora o serás cómplice con tu silencio. A veces, Dios no busca al más fuerte, solo al que no puede callar. No fui un profeta famoso, no vine de una gran escuela, pero el fuego de Dios ardía en mis huesos. Nunca tuve multitudes siguiéndome, nadie decoraba las calles cuando yo caminaba. No fui formado en los círculos de los sabios ni entre los levitas de renombre. Era solo un hombre común con una carga divina. Mientras otros presumían sus linajes, yo solo tenía mi obediencia. Mientras otros vendían palabras para agradar a los poderosos, yo temblaba cada vez que escuchaba la voz del Altísimo. No busqué el llamado, fue el llamado el que me encontró. Una madrugada, sentí algo encenderse en lo profundo de mi ser, como una llama que no se apagaba, aunque yo intentara huir. Era el fuego de Dios. Ardía sin consumirme, me urgía a hablar, aunque mis labios tartamudearan, aunque el mundo se burlara. No tenía título, no tenía templo, solo tenía una palabra, y esa palabra podía romper reinos. Cuando Dios enciende un corazón, no hace falta fama, solo valentía. Me llamaban Semayas, y escuché la voz de Jehová cuando todos preferían los aplausos de los hombres. Mi nombre no retumba en los salmos, no adorna los libros de sabiduría, pero aún así, Dios me conocía por nombre y me llamaba. Me decían Semayas, y en una generación de ruido, aprendí a escuchar la voz que susurra desde lo alto. Cuando los sacerdotes competían por aprobación y los líderes hablaban para ganarse la admiración del pueblo, yo aprendí a guardar silencio hasta que Jehová hablara. No tenía una audiencia, pero tenía una misión. No tenía influencia, pero tenía el oído afinado a lo eterno. Mientras los demás hablaban lo que agradaba, yo escuchaba lo que dolía, porque a veces la verdad hiere antes de sanar. Y en ese tiempo de idolatría y apariencias, ser fiel era sinónimo de ser odiado, pero no me importó. Preferí ser fiel a Dios y rechazado por los hombres, que ser celebrado por multitudes y olvidado en el cielo. El que escucha la voz de Dios en secreto puede hablar con autoridad en público. El rey Roboam creía tener el control, hasta que la espada del norte se alzó contra Judá. Había arrogancia en el trono. Roboam, hijo de Salomón, creía que heredar la corona era igual a heredar la sabiduría. Pero no es lo mismo llevar una túnica real que llevar el temor de Dios en el corazón. Se rodeó de consejeros jóvenes, sedientos de poder, y despreció las voces de los ancianos. Pensaba que la fuerza era autoridad, que el castigo era liderazgo, que gobernar era mandar sin escuchar. Pero el orgullo del rey abrió una grieta en el reino, y por esa grieta entró el juicio. Desde el norte vino Sisac, el faraón de Egipto, con ejércitos como langostas, con carros que hacían temblar la tierra. Roboam se sentaba en su trono de oro, creyendo tener el control, pero no sabía que el verdadero rey estaba por hablar, y que yo sería su mensajero. Porque cuando el hombre cree que es invencible, es cuando Dios decide intervenir. La corona puede brillar, pero si no hay obediencia, no habrá victoria. Cuando el enemigo amenazaba las puertas, Dios me envió con un mensaje que podía salvar o condenar. El rugido de los caballos egipcios se escuchaba más fuerte cada día. Las torres de vigilancia veían polvo levantarse en el horizonte, y los corazones en Jerusalén comenzaban a temblar. Los soldados afilaban sus espadas, pero sabían en el fondo que no estaban listos, porque ningún acero puede proteger a un pueblo que ha abandonado a su Dios. En medio de ese caos, mientras los generales preparaban estrategias y los sacerdotes ofrecían incienso a la prisa,
El cielo me habló. No fue un susurro esta vez, fue un trueno en mi interior. Una palabra urgente, ardiente, innegociable. Ve, Semayas, habla al rey. Dile que no es el enemigo quien toca las puertas, soy yo. Me estremecí, porque entendí que mis labios llevarían una sentencia. No eran palabras de consuelo, era juicio. Pero dentro de ese juicio, escondida como una joya en el barro, también había una oportunidad. Porque incluso cuando Dios castiga, aún quiere salvar. La voz de Dios no siempre acaricia. A veces sacude para despertar a un pueblo dormido. Caminé entre los soldados con miedo, pero también con una palabra más afilada que su acero. Pasé por los portones de la ciudad como quien cruza un umbral entre la vida y la muerte. Los soldados me miraban de reojo, sudorosos, tensos, algunos jóvenes, otros endurecidos por la guerra, todos preguntándose si vivirían un día más. Sus lanzas relucían, pero sus almas estaban apagadas. Yo no tenía armadura, no tenía escolta, solo llevaba en mi boca una sentencia y en el pecho un temblor, porque ser mensajero de Dios no significa no sentir miedo, pero sentía algo más fuerte que el miedo: obediencia. Y eso me hacía avanzar. Cada paso era una batalla en mi alma, pero la palabra que me fue dada ardía tanto que no hablarla habría sido peor que morir. Aquella palabra era más filosa que las espadas en los cinturones de los guerreros. Podía penetrar el alma del rey, romper el orgullo o desencadenar la ira. No dependía de mí el resultado, solo que no me callara. Cuando Dios te entrega una palabra, el miedo no puede detenerte, porque callar es traicionarlo. Me presenté ante el rey, temblando por dentro, pero sin bajar la mirada. El salón del trono estaba lleno de oro, incienso y orgullo. Los consejeros cuchicheaban, los guardias me miraban como si mi presencia fuera una ofensa, pero nada de eso importaba, porque aunque mi cuerpo temblaba, mi espíritu estaba firme. Me acerqué al trono sin anunciarme como profeta, sin ropajes llamativos, sin autoridad terrenal, pero con el respaldo del cielo. Y eso bastaba. El rey Roboam me observó con desdén al principio, como quien no espera que algo importante salga de un rostro anónimo, pero mis ojos no se desviaron, porque cuando uno ha estado en la presencia de Dios, ningún hombre, por más poderoso que parezca, puede hacerte inclinar la cabeza. Había miedo en mí, sí, pero también fuego. Un fuego que no permite retroceder. Un fuego que te obliga a hablar, aunque sepas que esas palabras pueden sellar tu destino. A veces, la obediencia pesa más que el miedo. Y mirar a los ojos al poder es mirar con los ojos del cielo. Así ha dicho Jehová: ustedes me abandonaron, y ahora yo los abandono a ustedes. Las palabras salieron de mi boca como si no fueran mías. Eran tan pesadas, tan definitivas, que el aire pareció congelarse en ese instante. No eran metáforas, no eran consejos, eran sentencia. Nadie se movió, ni un susurro, ni el tintinear de una joya, porque en ese salón lleno de esplendor humano, se escuchó por fin la voz del Dios vivo. Dije lo que el Altísimo me había ordenado, que el pueblo lo había abandonado, que Judá se había vuelto a otros dioses, que el rey había confiado más en sus muros que en la roca eterna. Y entonces, como una espada que corta el alma, pronuncié la frase que aún hoy me resuena: y ahora yo los abandono a ustedes. No había castigo mayor. Ninguna guerra, ninguna peste, ningún enemigo era más temible que eso, porque cuando Dios se aparta, no queda protección, no queda gloria, no queda esperanza. Hay frases que no se olvidan, y cuando provienen del cielo, marcan el destino de naciones enteras. Nadie en el palacio se atrevía a respirar. Era como si el cielo mismo hubiese descendido a hablar. El silencio fue tan espeso que podía sentirse en la piel. Ni un movimiento, ni un suspiro. Los rostros palidecieron, y hasta los más orgullosos bajaron la mirada. Los guardianes de la puerta dejaron de sujetar sus lanzas con firmeza, y los consejeros tragaron saliva con dificultad. Era como si cada palabra que había dicho hubiese caído como piedra sobre sus pechos. No era mi voz la que temían, era la presencia que se sentía en la sala, invisible pero densa, santa pero aterradora. Era como si el cielo mismo hubiera entrado sin pedir permiso, y todos entendieran que no se puede burlar a Dios con ceremonias vacías. En ese momento, incluso los más escépticos supieron que no estaban frente a un hombre, sino frente a una palabra viva, enviada por el Altísimo. No necesitaba milagros, no necesitaba fuego cayendo del cielo. Bastó la verdad dicha sin adornos, para que todos temblaran. Cuando el cielo habla,
incluso los tronos tiemblan. El silencio fue roto por la furia, pero algo en el corazón del rey cambió ese día. Al principio, vi en los ojos del rey una tormenta. La furia se le subió al rostro, y por un momento pensé que mandaría a decapitarme allí mismo. Se incorporó del trono como una fiera herida en su orgullo. ¿Quién te crees que eres?, parecía decir su mirada. Las venas de su cuello se tensaron. Algunos sirvientes retrocedieron. Uno de los guardias incluso dio un paso adelante, esperando la orden para silenciarme. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Roboam vaciló. Su mirada se nubló, como si las palabras que acababa de escuchar se hubieran filtrado entre sus huesos. Como si, por un instante, recordara la voz de su padre Salomón y la presencia que él mismo había sentido en su juventud. Bajó los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Y luego, sin decir nada, se dejó caer nuevamente en su trono, pero ya no como rey altivo, sino como hombre quebrantado, porque hasta el más duro puede ser tocado cuando Dios decide perforar el alma. Roboam se humilló, y cuando un rey se dobla, el juicio de Dios se detiene. Fue como presenciar un milagro sin fuego ni truenos. Roboam, aquel rey altivo que había despreciado el consejo de los sabios y oprimido al pueblo con mano dura, ahora bajaba la cabeza. No hubo discursos, no pidió tiempo para pensarlo, no discutió ni mandó llamar a los sacerdotes, solo se postró. Sí, un rey, de rodillas. Y al hacerlo, algo invisible cambió en el ambiente, como si el juicio que ya estaba en camino hubiese sido frenado en seco por una lágrima sincera. Porque cuando el orgullo cae, el cielo escucha. Roboam reconoció su culpa, admitió que había guiado a Judá por caminos torcidos. Y en ese acto de humildad, Dios detuvo la tormenta, no por mérito del rey, sino por el poder de la rendición. Yo vi ese instante con mis propios ojos, y comprendí que hay oraciones que no se dicen con palabras, sino con rodillas en la tierra. Cuando el corazón se dobla ante Dios, incluso el juicio más inminente puede dar marcha atrás. Dios me habló otra vez: por cuanto se han humillado, no destruiré a Judá ahora. Sentí la voz del Eterno como un susurro que atravesó mi alma, como un bálsamo que descendía tras el temblor. Ya no era una palabra de juicio, sino de misericordia. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque la humildad tocó el corazón de Dios. Por cuanto se han humillado, dijo, y esas palabras quedaron grabadas en mí para siempre. No era una promesa de que todo estaría bien, no era olvido, era una pausa, una oportunidad, una extensión de gracia que detuvo la espada que ya rozaba el cuello de Judá. Y fui yo, el profeta sin fama, el hombre sin títulos, quien recibió ese mensaje celestial, no para jactarme, sino para anunciar que todavía había tiempo, que aunque los muros estuvieran agrietados y los corazones endurecidos, Dios todavía escuchaba al que se humilla, y comprendí que el juicio es real, pero también lo es la compasión. A veces, una sola decisión puede cambiar el destino entero de una nación. No traje fama, no me construyeron templos, pero salvé a mi pueblo con una sola palabra. No hubo canciones con mi nombre, nadie levantó altares en mi honor. Cuando caminaba por las calles, lo hacía como un hombre cualquiera, pero en mi interior llevaba el eco de una misión cumplida, no por gloria, no por reconocimiento, sino porque obedecí. En un tiempo donde todos buscaban ser vistos, yo solo deseaba que Dios me oyera, y Él me oyó. No necesité una espada, ni un ejército, solo una palabra enviada desde el trono celestial, pronunciada por labios temblorosos, pero fieles. Con esa palabra se detuvo la destrucción. Con esa palabra se dio al pueblo una segunda oportunidad. Yo no era nada, y sin embargo, Dios me usó, porque así es Él, escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo invisible para ejecutar lo eterno. El día que salí del palacio, nadie me aplaudió, pero en mi corazón, supe que el cielo había sonreído. Nunca subestimes el poder de una palabra obediente, puede salvar más de lo que imaginas. Desde ese día, entendí que el verdadero poder no está en la espada, sino en obedecer a Dios. Vi con mis propios ojos cómo el ejército enemigo se retiraba, no porque fuimos más fuertes, ni porque negociamos con diplomacia, sino porque Dios decidió detenerse, y su mano se apartó del castigo. Esa experiencia me marcó. Comprendí que los reinos se levantan y caen, que los ejércitos se fortalecen y envejecen, pero hay algo que nunca falla:
la obediencia. La obediencia verdadera, esa que se da sin aplausos, sin contratos, sin cámaras ni altares. Esa obediencia silenciosa que mueve el corazón de Dios. Porque lo que cambia el curso de una nación no es la espada del valiente, sino la sumisión del humilde. No es el grito del guerrero, sino el susurro del que se rinde a la voluntad del Eterno. Ese día dejé de envidiar el poder humano, porque descubrí que el poder real no se impone, se recibe al obedecer. Y entendí, para siempre, que la espada puede defender, pero solo la obediencia puede redimir. Pero no todos querían escuchar. Algunos profetas falsos se levantaron después de mí. El eco de la misericordia de Dios aún resonaba en Judá, pero pronto llegaron otras voces. Voces suaves, voces dulces, voces que decían lo que el pueblo quería oír, no lo que necesitaba escuchar. Hombres que se hacían llamar profetas, pero que nunca habían temblado en la presencia del Altísimo. Profetizaban paz cuando el pecado crecía como hiedra en los muros del templo. Prometían prosperidad sin arrepentimiento. Predicaban bendición sin obediencia. Yo los vi. Vi cómo sus palabras eran recibidas con aplausos, mientras las verdades que yo había proclamado eran enterradas en el olvido. Nadie quería recordar que el juicio había sido detenido por la humillación. Preferían pensar que Dios ya no castigaba, que todo estaba bien, pero yo sabía la verdad. Y dolía, porque lo más peligroso no es cuando el enemigo golpea desde fuera, sino cuando la mentira se instala dentro de la casa de Dios. Y en ese giro amargo, entendí que el olvido del juicio puede ser más letal que el juicio mismo. Trajeron palabras suaves, y el pueblo volvió a pecar. No tardó mucho. Bastó que las palabras suaves fueran repetidas desde los altares para que el pueblo se sintiera cómodo otra vez. Se apagó el temor. Se volvió rutina la adoración. El arrepentimiento se convirtió en un recuerdo pasajero. Vi cómo los mismos que lloraron en el templo días atrás, ahora levantaban manos vacías, sin reverencia, sin verdad. El pecado se disfrazó de ritual. Las fiestas volvieron a ser abundantes, pero la presencia de Dios ya no estaba allí. El pueblo cambió el temor por entretenimiento, la verdad por emociones, la obediencia por apariencia. Se sentían seguros porque no había guerra, pero no entendían que el mayor enemigo era el orgullo que volvía a levantarse en sus corazones. Y los falsos profetas, con sus túnicas brillantes y sus discursos atractivos, alimentaban esa ilusión de paz, mientras el alma de la nación se oscurecía lentamente, porque el pecado que se repite con calma termina destruyendo con violencia. El pecado escondido en el templo era peor que el enemigo en la puerta. Muchos temían a Egipto, a Babilonia, a los ejércitos que marchaban desde el norte o el sur. Pero yo vi algo más peligroso, algo que no se veía desde las murallas, pero que carcomía desde adentro. Era el pecado, oculto, decorado, tolerado, no en los callejones, no en los mercados, sino en el corazón mismo del templo. Sacerdotes que ofrecían sacrificios sin fe, cánticos sin alma, humo que subía, pero que no tocaba el cielo, ídolos pequeños escondidos entre los pliegues del ropaje sagrado, palabras aprendidas, pero vidas vacías. Y entendí algo aterrador: cuando el lugar más santo se contamina, todo lo demás está en peligro. Porque si el templo pierde su luz, ¿qué esperanza queda para el pueblo? Los enemigos externos eran visibles, previsibles, pero el pecado camuflado en lo sagrado era una serpiente silenciosa que ya estaba mordiendo el corazón de Judá. No temas solo al enemigo que viene de lejos, teme más al veneno que crece dentro sin ser visto. Volví a hablar, pero esta vez no me escucharon. Sentí el peso de la urgencia en mi pecho. Sabía que el tiempo se agotaba, sabía que la misericordia no sería infinita. Y una vez más, Dios me impulsó a hablar. Volví a caminar por las calles de Jerusalén, ya no con la esperanza de ser escuchado, sino con la necesidad de obedecer. Me paré en los atrios del templo, donde antes el pueblo se quebrantó, y levanté mi voz con temblor, pero también con firmeza. Advertí, llamé al arrepentimiento, supliqué, pero esta vez fue distinto. No hubo silencio reverente, solo miradas de burla, murmullos de desprecio, sonrisas cansadas como si mis palabras fueran un eco molesto que interrumpía su rutina. Algunos se rieron, otros siguieron caminando. Nadie lloró, nadie se quebró. Y comprendí el dolor de los profetas que vinieron antes que yo, hablar sabiendo que el pueblo ya cerró sus oídos. Porque no hay peor juicio que cuando un corazón se vuelve insensible a la voz de Dios. Me trataron como a un loco, como a un aguafiestas,
profetas como si anunciar juicio fuera un crimen. El pueblo que una vez tembló ante la palabra de Dios, ahora me miraba con desprecio. Los niños se burlaban al verme pasar. Los comerciantes me ignoraban como a un mendigo que molesta en la plaza. Los sacerdotes murmuraban que había perdido la cordura. Me llamaban exagerado, fanático, perturbador de la paz. Algunos decían, Dios no habla así, otros, Dios es amor, no juicio, como si la corrección del Padre fuera enemiga de su amor. Nadie quería escuchar sobre pecado, juicio ni arrepentimiento. Preferían los cánticos vacíos, las palabras suaves, las promesas sin condiciones. Me convertí en una molestia, como si yo mismo hubiera inventado el mensaje, como si obedecer al cielo fuera ahora una traición a la tierra. Me dolía más el rechazo del pueblo que el miedo al enemigo, porque cuando se castiga al que advierte, la oscuridad avanza sin oposición. Y entendí que en tiempos de comodidad, la verdad suele ser la voz más solitaria. Una noche, vi en sueños una ciudad ardiendo y supe que la misericordia tenía límites. Fue un sueño, pero se sintió más real que los días que vivía despierto. Caminaba por las calles de Jerusalén y todo parecía en calma hasta que vi fuego. No un fuego común, sino llamas que salían desde dentro de las casas, desde el templo mismo, como si la ciudad estuviera siendo consumida desde su alma. Gritos, humo, ruinas, el sonido de niños llorando y una sensación insoportable de ausencia, de abandono. Desperté empapado en sudor, con un nudo en la garganta y una certeza desgarradora. Dios había mostrado lo que vendría si el pueblo no se volvía, porque incluso la misericordia divina tiene una frontera. No se trata de que su amor se agote, sino de que el corazón humano puede cerrarse tanto que ya no deja espacio para el perdón. Esa noche supe que el juicio no era solo una posibilidad, era una advertencia que ya había comenzado a cumplirse en lo invisible. A veces, Dios nos muestra el futuro no para asustarnos, sino para darnos una última oportunidad. Me arrodillé y lloré. Señor, aún pueden cambiar. Danos otra oportunidad. No pude contenerme. Mis rodillas se dieron bajo el peso de lo que vi. Caí al suelo, no como profeta, no como mensajero, sino como hijo del mismo pueblo que estaba a punto de perderlo todo. Lloré con desesperación, no por mí, sino por ellos, por los niños que no entendían, por los ancianos que recordaban días mejores, por los inocentes atrapados en un torrente de desobediencia colectiva. Y desde lo más profundo de mi alma brotó un clamor: Señor, aún pueden cambiar, por amor a tu nombre, por lo que tú has hecho en esta ciudad. Danos otra oportunidad. Mis palabras no fueron elocuentes, fueron rotas, llenas de dolor, como las de un padre que ruega por un hijo que se aleja, porque aunque me rechazaron, aunque me llamaron loco, yo seguía amándolos, como Dios los amaba. Y eso me dolía más que cualquier desprecio, porque un verdadero profeta no solo habla juicio, también intercede con lágrimas por quienes lo rechazan. Pero el cielo guardó silencio. A veces el silencio es la respuesta más aterradora. Esperé, con el rostro en tierra, el corazón abierto y las lágrimas aún frescas, aguardé una palabra, un susurro, un indicio de misericordia, pero el cielo no respondió. No hubo visión, no hubo voz, solo un silencio inmenso, como un muro invisible entre mi clamor y el trono eterno. Y ese silencio dolía más que el castigo, porque cuando Dios habla, incluso en juicio, uno sabe que Él está cerca, pero cuando calla, se siente la ausencia. Me quedé allí, postrado, temblando, tratando de encontrar esperanza en el eco de mi propio llanto, y comprendí algo que ningún profeta desea aprender, que hay momentos en los que el cielo deja de insistir y entrega al hombre a las consecuencias de sus decisiones, no por falta de amor, sino porque el amor que siempre busca también sabe cuándo detenerse. El silencio de Dios no siempre es olvido, a veces es el juicio más claro de todos. Me escondí en los campos, sabiendo que mi tiempo había terminado, pero que mi voz aún quedaba. Ya no me llamaban, ya no preguntaban por mí. El pueblo prefería otras voces, más suaves, más convenientes, y comprendí que mi misión había llegado a su fin, no porque Dios me rechazara, sino porque el corazón de la gente ya no quería escuchar. Así que me alejé, salí de la ciudad y busqué refugio entre los campos, donde los árboles no juzgan y el viento aún obedece al Creador. Caminé entre los olivares y dormí bajo las estrellas, llevando en el pecho la carga del silencio divino y el eco de todo lo que había dicho. No tenía multitudes, ni escribas que registraran mis palabras, pero
sabía que la voz que me había encendido seguía viva, aunque no se escuchara en las plazas, aunque no se aplaudiera en los palacios. Mi tiempo como mensajero visible terminó, pero la verdad que proclamé no murió conmigo, porque cuando una voz nace del cielo, no necesita escenario, solo necesita ser fiel. Dejé escritos, dejé advertencias, y dejé un legado invisible, como una llama entre las piedras. No tenía escribas a mi servicio, pero escribí, no en papiros lujosos ni en los libros de los reyes, sino en trozos de cuero, en tablas sencillas, en el corazón de los que aún temían a Dios en secreto. Mis palabras no buscaron la fama, buscaron advertir. No quise que mi nombre perdurara, sino que el pueblo recordara lo que el Altísimo había dicho. Dejé advertencias esparcidas como brasas apagadas, esperando que alguien las reavivara algún día. Mi legado no se podía medir en estatuas ni en cantos, pero estaba allí, como una llama escondida entre las piedras, viva, intacta, esperando el aliento del Espíritu para volver a encenderse. Porque lo que nace de la obediencia no desaparece, solo se oculta hasta que sea necesario. Tal vez nadie pronunció mi nombre por generaciones, pero el cielo nunca olvidó lo que dejé sembrado. El legado que no se ve, a veces es el que arde por más tiempo. Muchos profetas buscaron fama, yo solo quise obedecer. Vi a tantos levantarse después de mí con palabras elegantes, túnicas brillantes y multitudes a sus pies. Algunos hablaban en nombre de Dios, pero sus corazones estaban vacíos de temor. Otros decían tener visiones, pero lo que veían era el aplauso del pueblo. Profetizaban lo que convenía, lo que agradaba, lo que mantenía los templos llenos y las conciencias dormidas. Y por un momento me pregunté si acaso yo había hecho mal. ¿Por qué mi camino fue de soledad? ¿Por qué la obediencia me llevó al rechazo? Pero entonces volví a recordar aquel día ante el rey, aquella palabra que cambió el destino de una nación, aquella noche de fuego en mis sueños, aquella voz que me dijo, ve y habla. Y supe que lo que hice, lo hice para Dios, no para hombres. Ellos buscaban fama, yo solo deseaba su aprobación. Y aunque me olvidaran en la tierra, supe que el cielo me escuchó. La fama desaparece con el tiempo, pero la obediencia queda registrada en la eternidad. Me olvidaron los reyes, me olvidaron los escribas, pero el cielo conoce mi nombre. No aparecí en los registros oficiales de la corte. Ninguna crónica real mencionó mi advertencia. Pasaron los años y mi nombre se desvaneció de las plazas, de las conversaciones, de la memoria colectiva de una nación que prefería recordar victorias, no advertencias. Los reyes posteriores me ignoraron como si nunca hubiera existido. Los escribas no copiaron mis palabras en los rollos de las generaciones futuras. Pero yo no viví para ser recordado por los hombres, viví para ser fiel al Dios que me llamó. Y eso fue suficiente, porque el cielo no olvida lo que la tierra descarta. Porque en el silencio donde nadie me nombraba, había una voz eterna que aún susurraba mi nombre. Y mientras los hombres levantaban monumentos para sí mismos, yo descansaba en la certeza de que mi nombre estaba escrito donde ningún viento puede borrarlo. Tal vez no quedé en la historia de los hombres, pero sí en la memoria de Dios. Tú que oyes mi voz ahora, no me estás escuchando por casualidad. No importa si lo haces desde un rincón olvidado del mundo o desde la comodidad de tu casa, si estás oyendo estas palabras, es porque el cielo ha permitido que mi voz cruce el tiempo para alcanzarte. No soy una historia antigua, no soy un personaje lejano, soy un eco que sigue ardiendo en la conciencia de quienes aún pueden escuchar, porque Dios no olvida a sus mensajeros y tampoco deja de hablarle a sus hijos. Tal vez estás aquí por curiosidad, tal vez te detuviste solo un instante, pero no lo tomes a la ligera, porque en esta generación también hay pecado trepando los muros, también hay templos sin fuego, también hay multitudes que aman el aplauso más que la verdad. Y aún así, Dios sigue buscando oídos atentos. Y si has llegado hasta aquí, si algo te estremeció en esta historia, entonces no fue casualidad. El llamado de Dios nunca es accidental. Si estás escuchando, es porque también eres parte de lo que Él quiere despertar. Dios sigue buscando voces como la mía. ¿Estás dispuesto a hablar aunque nadie aplauda? El mundo no ha cambiado tanto. Las multitudes siguen prefiriendo las palabras que entretienen, no las que transforman. Las plazas siguen llenas de ruido,
y los corazones vacíos de verdad. Pero aún así, el cielo no ha dejado de buscar. No busca oradores famosos, ni profetas de espectáculo, ni seguidores de la multitud. Busca valientes que estén dispuestos a hablar, incluso si nadie los escucha. Que se atrevan a obedecer, aunque eso los lleve al rechazo. Que prefieran el peso de la verdad al dulce abrazo de la aprobación. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te atreverías a levantar tu voz en un mundo que se burla de lo sagrado? ¿Te atreverías a caminar entre los templos apagados y recordarles que aún hay un Dios que habla y que juzga? Porque si escuchaste mi historia y algo en tu alma ardió, entonces quizás, solo quizás, esa misma llama está encendiéndose en ti. No tienes que ser famoso, solo tienes que estar dispuesto, porque el cielo aún llama y tú podrías ser la respuesta. Da like si alguna vez sentiste que tu llamado era invisible, pero sabes que no es en vano. No todos entienden el peso de llevar un llamado en silencio, de caminar con fuego en el alma mientras afuera parece que nadie escucha, de hablar verdad en un mundo que solo premia las mentiras cómodas. Si alguna vez sentiste que lo que Dios te pidió hacer parecía inútil, si te has preguntado si vale la pena seguir cuando nadie lo reconoce, déjame decirte algo, sí vale, porque el cielo no mide como los hombres. Dios ve en lo oculto. Él escucha tu obediencia, incluso cuando nadie más aplaude. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu espíritu se conecta con el mío, porque tú también has sentido ese ardor por dentro, ese susurro que te dice, no calles. Si esta historia tocó tu corazón, hazlo saber. Dale like, comenta estoy despierto y comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse, porque las llamas que arden en silencio son las que prenden los incendios eternos. Soy Semayas, un profeta olvidado en la tierra, pero recordado en el cielo. Puede que mi nombre no figure entre los grandes, puede que mis palabras no se citen en los altares, ni se recuerden en las escuelas de profetas, pero fui llamado, fui obediente, fui testigo del juicio que se detuvo por un corazón quebrantado. Caminé entre reyes, fui rechazado por los hombres, ignorado por los escribas, y sin embargo, cada palabra que pronuncié fue escrita en los libros eternos. No busqué ser recordado por generaciones, busqué ser fiel por un instante, y ese instante cambió la historia de una nación. Si estás oyendo mi voz ahora, es porque mi historia no fue enterrada del todo, porque lo que el hombre olvida, el cielo lo preserva. Y si alguna llama se encendió en ti al oírla, entonces mi tarea aún continúa a través de tu obediencia. Soy Semayas, un eco del pasado que aún resuena en el presente, porque lo que es fiel en la tierra jamás será olvidado en el cielo.